Proyecto de Ley 3627/2022 CR, Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional, proponente Paul Silvio Gutiérrez Ticona. Los proyectos de ley 1503, 1542, 3627 fueron decretados a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad como comisión principal y a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social como segunda comisión dictaminadora. La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, en su octava sesión extraordinaria celebrada el 17 de junio del 2022, debatió y aprobó con el voto unánime de los congresistas presentes el dictamen recaído en los proyectos de ley 1503, 1542, mediante oficio 1721 del 2022-2023, el oficial mayor del Congreso de la República hace de conocimiento que durante la sesión del Pleno del Congreso celebrada con fecha 29 de marzo del 2023, se acumuló el proyecto de ley 3627-2022 CR, que propone la ley que modifica la ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, para impulsar el cumplimiento y la cuota de empleo en el sector público-privado. Se debatió y aprobó el texto sustitutorio consensuado de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. En la sesión del Pleno del Congreso, celebrada con fecha 29 de marzo del 2023, se firmó y se remitió la autógrafa a la Presidenta de la República con fecha 18 de abril del 2023. De conformidad con el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, se cuenta con 15 días para promulgarla o observarla, así mediante el oficio número 123-2023 PR de fecha 11 de mayo del 2023, la Presidencia de la República, en uso de las atribuciones previstas en el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, alcanza las observaciones formuladas a la autógrafa de ley que modifica la ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, a fin de mejorar el cumplimiento de la cuota laboral en favor de las personas con discapacidad. Primer punto. Observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo con fecha 11 de mayo del 2023 se recibió en el Congreso de la República con el oficio 123 firmado por la Presidenta de la República, Dina Ercila Boluarte Segarra, y el Presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola Peñaranda, observando la autógrafa de ley, la cual en su análisis plantea puntos de reflexión que podemos dividir de la siguiente manera. Primera observación sobre la propuesta de modificación de los criterios para el cálculo de la cuota de empleo, numeral 49.1 del artículo 49. Segunda observación sobre la participación de la SUNAFIL en la fiscalización de la cuota de empleo, numeral 49.3 del artículo 49. Tercera observación sobre la propuesta de remisión de información de forma trimestral sobre el incumplimiento en la cuota de empleo de parte de SUNAFIL y Servil, numeral 49.4 del artículo 49. Análisis de las observaciones a la autógrafa de la ley. La comisión realizará un análisis de cada uno de los puntos únicamente observados y sus fundamentos. A. En relación a la primera observación sobre el numeral 49.1 del artículo 49, al respecto, tanto las leyes peruanas, específicamente la ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, como las normas internacionales laborales y de protección de las personas con discapacidad, promueven que en relación a ello, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo establece en su artículo 4 de los Estados partes comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivo de dicha discapacidad, comprometiéndose a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivo de los derechos reconocidos en la Convención.
Además, la Convención dispone en su artículo 27, trabajo y empleo, que los estados, partes, reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás. Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido en un ambiente laboral inclusivo. Cabe señalar que el reconocimiento al derecho al trabajo de las personas con discapacidad supone, en los términos de la Convención, permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicio de colocación y formación profesional y continua. Apoyarlas para la búsqueda y obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo. Promover oportunidades empresariales de empleo por cuenta propia. Emplear a personas con discapacidad en el sector público. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes que pueden incluir programas de acción afirmativa e incentivos y otras medidas. Velar que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo. Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto. En la legislación nacional de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, establece en el artículo 49 que para garantizar la cuota de empleo, las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal. Y los empleadores privados con más de 50 trabajadores en una proporción no inferior al 3%, la cual se pretende modificar. En ese sentido, con la propuesta de modificación del numeral 49.1 del artículo 49, se pretende mejorar el cumplimiento de la cuota laboral a favor de las personas con discapacidad, si bien se estaría promoviendo que las entidades públicas y privadas contraten personal con discapacidad en sus instituciones. Esto no garantiza que haya una permanencia debido a que la autógrafa no contempla la importancia del tiempo laborado por el trabajador, equiparándose a trabajadores que laboraron un año con aquellos que solo fueron empleados por meses e incluso días, para lo cual se formula la primera modificación en el artículo único de la autógrafa de ley, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 49, cuota de empleo, 49.1. Las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal, y los empleadores privados con más de 50 trabajadores en una proporción no inferior al 3%. En el caso de empleadores privados, el cálculo de la cuota laboral se aplica sobre el total de trabajadores registrados al año anterior. Por lo tanto, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, tomando en cuenta la observación planteada por el Poder Ejecutivo, rechaza parcialmente las observaciones en este supuesto y plantea la insistencia del contenido de la autógrafa. B. En relación a la segunda observación sobre la participación de la SUNAFIL en la fiscalización de la cuota de empleo numeral 49.3 del artículo 49, sobre la segunda observación planteada, refiere el Poder Ejecutivo que la SUNAFIL no es la única entidad que puede efectuar fiscalización en materia de relaciones laborales en el ámbito privado, sino que corresponde también a los gobiernos regionales. Por ello, recomienda utilizar el término autoridad inspectiva de trabajo. En el referido artículo 49.3, a fin que se incluya tanto a la SUNAFIL como a los gobiernos regionales en la labor de fiscalización para el cumplimiento de la cuota de empleo, es la SUNAFIL el organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que cumple el rol de autoridad central y ente rector del sistema de inspección de trabajo, de conformidad con las políticas y planes nacionales y sectoriales, así como las políticas institucionales y lineamientos técnicos del Ministerio de Trabajo. Asimismo, la SUNAFIL es la autoridad central del sistema de inspección de trabajo y, como tal, dicta normas y establece procedimientos para asegurar el cumplimiento de las
políticas públicas en su competencia con la participación de otras entidades del Estado y los gobiernos regionales. Es preciso recordar que la SUNAFIL tiene entre sus principales responsabilidades la promoción, la supervisión y fiscalización, el cumplimiento de las normas jurídicas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, como la realización de investigaciones, entre otras. Al respecto, dicha sugerencia se considera poco relevante debido a que la SUNAFIL podrá coordinar con los gobiernos regionales actividades de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la cuota laboral exigida por la ley. Asimismo, los gobiernos regionales continuarán con las labores que le corresponde establecidas en el sistema de inspección de trabajo. Por lo tanto, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, tomando en cuenta la observación planteada por el Poder Ejecutivo, rechaza totalmente las observaciones en este supuesto y plantea la insistencia del contenido de la autógrafa. C. En relación a la tercera observación sobre la propuesta de remisión de información de la forma trimestral sobre el incumplimiento de la cuota de empleo de parte de SUNAFIL y Servil, numeral 49.4 del artículo 49, en la propuesta recogida en la autógrafa de ley se dispone que la SUNAFIL y Servil reporten trimestralmente al CONADIS la información sistematizada sobre el incumplimiento de la cuota de empleo a favor de las personas con discapacidad en el sector privado y público, respectivamente precisando las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento de dicha cuota, así como las dificultades advertidas. En tal sentido, debe tener en cuenta lo establecido por el reglamento, con lo cual corresponde que el reporte sobre el cumplimiento a cargo de la SUNAFIL se realice anualmente y no en periodos menores como se consigna en la propuesta de modificación, además de ser concordantes con Servil y con el reporte que realiza también la Autoridad Inspectiva de Trabajo, es decir, una vez al año, para lo cual se toma en cuenta la sugerencia formulada realizando la segunda modificación en el artículo único de la autógrafa de la ley, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 49, cuota de empleo, 49.4. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, y la Autoridad Nacional del Servicio Civil reportan anualmente al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, la información sistematizada sobre el incumplimiento de la cuota de empleo a favor de las personas con discapacidad en los sectores privado y público, respectivamente, precisando las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento de dicha cuota, así como las dificultades advertidas. El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, procesa la información recibida, adopta las medidas que correspondan conforme a sus funciones e informa en el primer trimestre de cada año a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República. Por lo tanto, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, tomando en cuenta la observación planteada por el Poder Ejecutivo, rechaza parcialmente las observaciones en este supuesto y plantea la insistencia del contenido de la autógrafa. Sobre las observaciones formuladas y tomando en cuenta las observaciones del Ejecutivo, se concluye planteando los cambios de la autógrafa en algunos extremos y sustrayendo que en el caso de los empleadores privados, la cuota laboral se aplica sobre la totalidad de trabajadores registrados al año anterior, independientemente del tipo de contrato y del tiempo que haya laborado, así como el reporte trimestral y el cual se contradice con el reglamento de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y demás normas. Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Inclusión Social y Persona con Discapacidad del Congreso de la República, de conformidad con el acuerdo número 080-2003-2004, Consejo Directivo del Congreso de la República, insiste el texto de la autógrafa de ley aprobada con el allanamiento de algunas observaciones del Poder Ejecutivo y la fórmula legal es la siguiente. Texto sustitutorio. El Congreso de la República ha dado la siguiente ley.
ley que modifica la ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, a fin de mejorar el cumplimiento de la cuota laboral en favor de las personas con discapacidad. Artículo único, modificación de los artículos 46 y 49 de la ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Se modifican los artículos 46 y 49 de la ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, los que quedan redactados con el texto siguiente. Artículo 46, Servicio de Empleo. 46.3, el Estado reserva el 10% del presupuesto destinado a los programas de fomento al empleo temporal para la formulación de proyectos que promuevan el empleo de la persona con discapacidad. Asimismo, el 10% de vacantes ofertadas por los programas de empleo implementados por el Estado deben ser ocupados por personas con discapacidad. Artículo 49, cuota de empleo. 49.1, las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal, y los empleadores privados con más de 50 trabajadores en una proporción no inferior al 3%. En el caso de empleadores privados, el cálculo de la cuota laboral se aplica sobre el total de los trabajadores registrados al año anterior. 49.3, las multas por el incumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad en el sector público se destinan a financiar programas de formación laboral y actualización, así como programas de colocación y de empleo para personas con discapacidad. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 46.3 del artículo 46, corresponde a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, la fiscalización en el ámbito privado y en la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, en coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, en el sector público. Las sanciones por el incumplimiento se inscriben en el registro de infractores de los derechos de la persona con discapacidad a que se contrae el artículo 85. 49.4, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, y la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, reportan anualmente al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, la información sistematizada sobre el incumplimiento de la cuota de empleo a favor de las personas con discapacidad en los sectores privados y públicos, respectivamente, precisando las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento de dicha cuota, así como las dificultades advertidas. El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, procesa la información recibida, adopta las medidas que correspondan conforme a sus funciones e informa en el primer trimestre de cada año a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República. 49.5, las vacantes producidas por la renuncia, el despido justificado, la jubilación o el fallecimiento de un trabajador con discapacidad en una entidad pública es cubierta por otra persona con discapacidad previo concurso. Disposición complementaria final única. Adecuación de reglamento. El Poder Ejecutivo, en el plazo no mayor de 90 días calendarios contados desde la entrada en vigor de la presente ley, adecúa el reglamento de la Ley 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad, aprobado por el Decreto Supremo 002-2014, Ministerio de la Mujer, a las modificaciones establecidas en esta norma. Le doy pase, señor presidente. Gracias, presidente, por favor, sí, quisiera que considere mi asistencia y mi voto. Colega Ugarte, un momento, por favor. Le vamos a considerar su asistencia y su aprobación en el acta de la sesión pasada. Sí, lo tengo aquí considerado, colega Katy Ugarte, no se preocupe. Hasta este punto de la sesión pido dispensa de... Un momento, colegas. En cumplimiento del plan de trabajo aprobado en la primera sesión ordinaria de fecha 6 de septiembre del 2022,
se ejerció las facultades legislativas de control y fiscalización, así como de representación en el marco del reglamento del Congreso de la República. A la fecha se han realizado la gestión que paso a detallar. Se han realizado 28 sesiones ordinarias, 7 sesiones extraordinarias, 2 sesiones descentralizadas, 2 audiencias públicas, Pasco y Tacna, 1 sesión conjunta, 3 mesas de trabajo, 3 fórum. Señores, 4 señores ministros participaron en las sesiones. Inclusión social en 2 bandas de oportunidades, mujer, trabajo, 38 autoridades participantes en las sesiones, 22 proyectos de ley heredados de la gestión anterior, 59 proyectos de ley ingresados en nuestra gestión, 81 proyectos de ley en total, 54 proyectos con dictamen favorable, incluye acumulaciones, 4 proyectos con dictamen de archivo, 1 proyecto en cuarto intermedio, 22 proyectos en estudio, 81 proyectos de ley en total, 39 predictámenes elaborados, 38 dictámenes aprobados, 1 dictamen en cuarto intermedio, 2 autógrafas de ley, 1 aprobado en el Pleno, 8 leyes publicadas en el Diario Oficial del Peruano y 1 moción presentada. Hemos sido la primera comisión, creo, en la historia del Congreso que ha tenido una sesión descentralizada desde la ciudad más alta del mundo, Cerro de Pasco, La Oroya. Solo pretendo con estas cortas palabras, colegas, darle los más sinceros agradecimientos por haberme acompañado durante esta gestión del periodo 2022-2023 que he tenido a mi cargo esta honorable comisión. Gracias por su entusiasmo, por su dedicación al trabajo, por su apertura al cambio, por sus aportes, propuestas de proyectos de ley que hoy vemos realizados y dictámenes que serán los pilares sobre los que se siga apoyando el desarrollo futuro y cerrar las brechas de las personas con discapacidad. Todos los plazos se vencen y hoy me llegó el momento de despedirme. No me voy lejos, es verdad, pero sí dejo un valioso trabajo, el cual estamos obligados a velar que se conviertan en leyes que dignifiquen a las personas a las cuales hemos venido representando. Pueden estar seguros de que seguiré aportando desde mi despacho a generar calidad de vida para esta maravillosa gente por la cual Dios me dio el privilegio de trabajar. Estimados colegas, solicito respetuosamente se sumen a la mesa directiva del Congreso a hacer el seguimiento para que se agende los dictámenes aprobados a la sesión plenaria. Si bien es cierto, en la agenda figuran dictámenes de la Comisión de Inclusión Social, en la agenda priorizada, son retirados. Por esa razón solicito a cada uno de ustedes exijan para que sean tratados en la sesión plenaria. Asimismo, el 15 de julio se enviará el informe final de gestión de la Comisión de Inclusión Social y de las Personas con Discapacidad a la Presidencia del Congreso y a todos los integrantes de esta importante comisión. Presidente, congresista Chacón, considere mi asistencia y sigo la votación, por favor, a favor. Ok, colega. Este trabajo quiero terminar diciendo que no lo he hecho yo solo. He tenido un equipo de trabajo del cual algunas personas están aquí paradas detrás de mí. Hay una persona que es personal de planta que está hospitalizada en este momento, pero que ha sido punto importante de apoyo para esta gestión. El personal contratado externo y el personal de planta, como el secretario William, que he tenido el honor de conocerlo y trabajar con él,
todos ellos, todas estas personas que pertenecen y que han sido contratadas tanto interna como externamente el Congreso para esta comisión, han sido parte fundamental para el desarrollo de esta gestión. Les agradezco infinitamente por su apoyo y bueno, esperamos seguir trabajando todos por este grupo humano, las personas con discapacidad. Señor secretario técnico, llevar a votación la insistencia, por favor. Congresista Camiche Morante Luis. A favor. Congresista Saavedra Castenoque Hitler. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. Señor presidente, para efectos del acta, el congresista Saavedra Castenoque Hitler se encuentra con licencia. Ok, autorizado. Congresista Alcarraz Agüero Llorel Quira. A través del chat, el sentido de su voto a favor, señor presidente. Ok, autorizado. Congresista Infantes Castañeda Mary Eliana. A favor. Congresista Olivos Martínez Leslie Vivia. A través del chat, el sentido de su voto de la congresista Olivos Martínez a favor, señor presidente. Autorizado. Congresista Ramírez García Tania Stephanie. A favor, a favor. Gracias, señora congresista Ramírez. Congresista Chacón Trujillo Nilsa Merli. Chacón Trujillo, a favor. Gracias, señora congresista. Congresista Portalatino Ábalos Kelly Roxana. Congresista Portero López Hilda Marlene. Congresista Portero López Hilda Marlene. Señor presidente, a través del chat, la congresista Vázquez Vela Lucinda, el sentido de su voto a favor. Su autorización. Por favor. Autorizado. Congresista Ugarte Mamani Jacqueline. A favor. Gracias, señora congresista. Congresista Sánchez Palomino Roberto Helber. Congresista Sánchez Palomino Roberto Helber. A través del chat, señor presidente, el sentido de su voto de la congresista Hilda Portero López Hilda a favor. Su autorización. Por favor. Autorizado. Señor presidente, la insistencia recaída en las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de la ley de los proyectos de ley 1503-2021-CR, proyecto de ley 1542-2021-CR y proyecto de ley 3627-2022-CR, ley que modifica la ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, a fin de mejorar el cumplimiento de la cuota laboral a favor de las personas con discapacidad, ha sido aprobado por unanimidad con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Adelante, señor presidente. Gracias. Hasta este punto de la sesión pido dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Votación nominal, señor secretario técnico. Congresista Camiche Morante Luis. A favor. Congresista Saavedra Castenoque Hitler. Con licencia del señor presidente. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. Congresista Alcarraz Agüero Llorel Quira. A través del chat, el sentido de su voto a favor, señor presidente. Su autorización. Autorizado. Congresista Infantes Castañeda Mary Eliana. A favor.
Congresista Olivos Martínez Leslie Vivian. Congresista Olivos Martínez Leslie Vivian. Congresista Ramírez García Tania Stephanie. Congresista Ramírez García Tania Stephanie. Señor presidente, a través del chat, la señora congresista Olivos Martínez Leslie, el sentido de su voto a favor. Su autorización, por favor. Autorizado. Congresista Ramírez García Tania Stephanie. Congresista Chacón Trujillo Nilsa Merli. Chacón Trujillo, a favor. Gracias, señora congresista. Congresista Portalatino Ábalos Kelly Roxana. Congresista Portero López Hilda Marlene, a través del chat, el sentido de su voto a favor, señor presidente. Autorizado. De igual manera, el voto a favor de la congresista Vázquez Vela Lucinda, su autorización. Autorizado. Congresista Ugarte Mamani Jacqueline. A favor. Gracias, señora congresista.